Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde Jutiapa, Guatemala. En este jueves 30 de abril que meditamos la palabra de Dios, especialmente los Hechos de los Apóstoles, que nos dice así en su lectura de hoy. El ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén. Sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a la carroza. Felipe alcanzó la carroza y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron, negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe: dime por favor, ¿por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro? Felipe tomó la palabra y, comenzando por aquel texto, le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: ahí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe contestó: ¿crees de todo corazón? Y el eunuco respondió: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto y, recorriendo la región, iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta que llegó a Cesarea. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué mensaje nos deja este lenguaje de este relato de Felipe con el etíope eunuco? Yo sé que hoy en día tal vez algunos detalles no se terminan de captar, como por ejemplo que el eunuco era etíope. ¿Qué quiere decir eso? Que no era judío, que no era del pueblo de Israel. Ciertamente parece que era simpatizante de la espiritualidad del pueblo de Israel. Pero recordemos que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, cada país, cada pueblo, no solo tenía su cultura, sino también su religiosidad. También tenía su expresión de fe. Cada vez que se juntaba uno con otro, preguntaba: a ver, ¿cuáles son tus dioses? ¿O cuál es tu Dios? Y por eso el pueblo elegido, el pueblo de Israel, tenía esa característica de un solo Dios, ¿no? Pero otros pueblos eran, como los griegos, politeístas. ¿Y por qué llama la atención de este etíope? Porque en realidad es el primer bautizado, el primero que es pagano. ¿A quiénes llamaban paganos los judíos? A los que no eran judíos, a los que no pertenecían al pueblo y tenían otra religiosidad, otra cultura. ¿Y por qué tenemos que también hacer este recuerdo en este comienzo del crecimiento de la fe cristiana? Porque en realidad Jesús nunca
salió del pueblo de Israel en su misión. Siempre fue con los judíos. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de Jesús cuando está en las afueras de Galilea y se junta con una sirio-fenicia que le pide que le cure a su hija. Y el mismo Jesús dice, bueno, no está bueno tirar el pan de los hijos a los perritos. Y la sirio-fenicia dice, bueno, pero por lo menos los perritos comen las migas, para que le cure a su hija. Y Jesús ve que tiene una gran fe, dice, tenés una gran fe. Y le cura a su hija. O sea, hace un signo del reino con alguien que no es de su cultura, que no es de su religiosidad, es sirio-fenicia. Pero no solo. Jesús no le pide que deje de ser sirio-fenicia, no le pide hacete judía y hace la ley de Moisés, no. Él le da la vida a su hija, le hace el signo del reino a alguien que no pertenece a su cultura. Pero toda la misión de Jesús es con el pueblo judío. Por eso todos los discípulos y apóstoles eran judíos. ¿Y qué pasa después de la muerte de Esteban cuando tienen que irse y huir de Jerusalén a otros lados? Que tienen que ir a otras culturas, a otros pueblos. Y este es el primer relato en que Felipe, por el llamado que siente de Dios, bautiza a alguien que no es judío. Bautiza a el eunuco etíope. ¿Qué nos dirá esta apertura de Felipe? Porque además Felipe nos muestra una pedagogía. Este eunuco estaba buscando tal vez en la Sagrada Escritura el misterio de Dios, pero como era de otra cultura, leía al profeta Isaías, pero no entendía nada. Y entonces cuando él se acerca le dice, ¿entendés lo que está diciendo? No, si nadie me lo explica. Y en base a esa Sagrada Escritura, ¿qué hace Felipe? Da un paso más. No solo le explica las escrituras del siervo sufriente del profeta Isaías, le explica que todo eso fue escrito por Jesús. Y entonces le abre al etíope la evangelización de Jesús resucitado. Tanto que el etíope dice, acá hay agua, ¿por qué no me bautizás? O sea, quiero pertenecer a esa fe cristiana, siendo de otra cultura y de otro, pero él le reclama, creo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, realmente había sentido la presencia de Jesús resucitado, siendo de otra cultura, siendo de otra manera, que no la judía. Y entonces, efectivamente, Felipe lo bautiza, abriendo la misión y la evangelización a otros pueblos, a otras culturas. Más tarde veremos en los Hechos que también bautizan al centurión romano y comienzan a bautizar a otros de otros pueblos. Pero ciertamente que este es un gran paso. El paso de decir, la fe cristiana se abrió a la catolicidad. Nosotros somos cristianos, catholicum será en latín, que quiere decir universales. Porque la fe en Jesús fue anunciada a todos los pueblos. Después de esta persecución, el Espíritu de Jesús inundó todos los países y todas las culturas con este Jesús resucitado. No saben lo profundo que fue el desafío de este Felipe de decir a otro hombre de otra cultura que no le pidió que se haga judío, sino que cree en ese Jesús resucitado. Y por eso lo bautiza. No sabemos bien si después este etíope justamente lleva esta fe en Jesús a su pueblo. Muy probablemente sí. Y que posiblemente haya hecho en Etiopía una comunidad. Y por eso está marcado aquí en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? 2000 años después, que sabemos que somos católicos de cualquier país y no somos nosotros judíos, o sea, ya tenemos otra cultura, otro pueblo. Sin embargo, como a Felipe, también se nos presenta a nosotros en estos momentos un desafío cultural. Sabemos que estamos cambiando de época,
es un cambio epocal, un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva. Tenemos entonces el desafío de decir, ¿cómo anuncio a Jesús a esta forma diferente de expresión cultural mundial? ¿Por qué? Porque cualquiera se puede dar cuenta que esta pandemia, más allá del coronavirus, fue globalizada. Vino de China, otro lot, y eso nunca había pasado. Nunca habían puesto en cuarentena un país entero, y toda América en cuarentena. O sea, no solo poner en cuarentena a los que están enfermos, sino a todo el pueblo. Y no solo, es una forma masiva y mundial de reaccionar frente a una epidemia. ¿Qué me habla y me dice eso? Que estamos ante un cambio cultural. Y ese cambio cultural es un nuevo desafío para decir, con estos nuevos paradigmas, ¿cómo anunciamos a Jesús resucitado a todos los países, a todas las culturas? ¿Cuál es el desafío que tenemos desde aquí a anunciar a Jesús? Y fíjense, todos los curas han inundado las redes sociales, yo también. ¿Por qué? Porque no nos podemos comunicar con el pueblo, porque es el único modo. Y bueno, es el desafío de decir, tenemos que tomar instrumentos nuevos para anunciar a ese Jesús resucitado, teniendo la certeza que tenemos que escuchar al Espíritu. Si Él nos dice, bueno, recorramos caminos nuevos para anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Este es el desafío para todos. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.